En este momento voy a compartir la presentación. Entonces, como ya nos habían dicho, pues hoy vamos a ver el tema, la guía máxima de optimización para el rendimiento de SQL Server Compact Edition. Las demos y pues los slides están enfocados a la versión 3.5 de SQL Server Compact, que viene incluido con el SQL Server 2008. Mi nombre es Andrés González, yo soy certificado por Microsoft como desarrollador web profesional, también soy certificado como IT Professional en desarrollo de infraestructura para inteligencia de negocios, en SQL Server 2008 y SQL Server 2005 también. Mi blog, pues si lo quieren visitar, es andresgr.wordpress.com. Allí pues, al igual que en la página de MSDN, vamos a publicar mañana esta webcast para que puedan ser vistas en diferido. Y pues lo que vamos a ver hoy son algunas técnicas o algunos trucos y tips que podemos utilizar a la hora de crear aplicaciones para SQL Server Compact Edition, como también pues no solo en el desarrollo de las aplicaciones, sino también en la estructura como tal de la base de datos. Voy a pasar por acá al siguiente slide. La agenda para el día de hoy, pues vamos a ver un vistazo muy rápido a la arquitectura de SQL Server Compact Edition. Vamos a ver pues algunas características de cómo se mide y entender cosas sobre el rendimiento de las consultas y también del lenguaje de modificación de datos. Vamos a ver pues cómo optimizar estos dos temas. También vamos a ver algunos secretos de despliegue para hacer el delivery de las aplicaciones, también mantenimiento de las aplicaciones como tal, y la optimización de replicación merge. También pues vamos a ver otras opciones de sincronización de datos de SQL Server Compact Edition, como lo puede ser por ejemplo el Remote Data Access, o también lo pueden ser web service personalizados, y cosas nuevas que pues vamos a ver que se están introduciendo en versiones CPP1 desde noviembre del año 2008. Para iniciar, pues vamos a ver un poco acerca de la arquitectura de SQL Server Compact Edition. Como ya nosotros sabemos, pues SQL Server está compuesto de un procesador de consultas, también de un motor de almacenamiento, y pues en el caso de Compact Edition, donde es muy importante los temas de replicación, también tenemos pues una parte encargada de hacer todo el rastreo de la replicación como tal. Aunque pues este rastreo de la replicación, el monitor de replicación no captura todos los eventos, lo podemos hacer pues también introduciendo código en nuestras aplicaciones para que del lado del cliente, de donde está el dispositivo, podamos pues también ver cómo se está comportando la replicación. Tenemos dos pilas, entonces tenemos una pila nativa y una pila manejada. La pila nativa, pues ya sabemos que SQL Server Compact Edition está construido sobre temas más como muchas otras de las aplicaciones Microsoft. Y pues tenemos un proveedor OLEDB versión Compact Edition. Entonces mediante ese proveedor es que nosotros vamos a interactuar. En la pila manejada, donde nosotros construimos nuestras aplicaciones, pues podemos construirlas en Visual Basic.net o C#. Nos vamos a basar en Ado.net para nuestras consultas. Y pues tenemos un proveedor, como ya lo habíamos dicho, SQL Server Compact Edition. Y podemos soportarnos sobre todo lo que tiene el Compact Framework en su CLR. Por acá, pues, para iniciar quisiera también, pues, mostrarles algunas nuevas características que tiene SQL Server 2008 Compact Edition para medir rendimiento, como son los planes de ejecución. Entonces voy a compartir por acá mi escritorio para mostrarles un poco de cómo se maneja esto. Listo. Entonces, por acá tengo mi Management Studio. Desde mi Management Studio pues tengo una conexión a SQL Server Compact Edition, a una base de datos que es la base de datos Norwin, que por defecto viene pues en la instalación de SQL Server 2008. Y lo que hice acá es que creamos una consulta
Y pues a la consulta por acá en Query le dije que incluyera el plan actual de la consulta, ¿sí? Entonces, desde el Management Studio, al conectarme a un dispositivo móvil, a una base de datos con Pagadition, pues podría ver el plan de ejecución de una consulta como tal. Sí, esto pues lo podríamos hacer mediante ActiveSync si tuviéramos nuestra Pocket conectada al dispositivo. Entonces podríamos conectarnos directamente a un fichero dentro de la Pocket PC, dentro del dispositivo en el que se tenga instalado SQL Server con Pagadition. Y pues lo otro que podríamos hacer es que si no tuviéramos esa posibilidad, por acá tengo mi emulador de Pocket, lo que voy a hacer es que entrando acá al Query Analyzer 3.5, que es el que se instala cuando tienes SQL Server 2008, si yo tuviera por acá una consulta, select asterisco from products, es algo muy trivial, pero lo que les quiero mostrar es la capacidad de poder ver los planes de ejecución que no estaban ni en la versión de SQL Server 2000 ni en la versión de SQL Server 2005 con Pagadition. Es que tú puedes entrar ahora al menú de SQL y decirle que quieres ver el plan de ejecución actual o el plan de ejecución estimado. Al tú seleccionar que quieres ver un plan, pues él no me lo va a mostrar acá. Ustedes saben que pues este Query Analyzer que tenemos en la versión de Compact Edition es un poco limitado, pero lo que sí va a permitir es que cuando yo trate de correr la consulta, él me va a decir que dónde quiero guardar ese plan de ejecución. Al yo guardar ese plan de ejecución, fácilmente lo podría llevar ya a mi dispositivo, desde mi dispositivo hasta mi máquina local, y desde mi máquina local podría aquí decirle que ahora un archivo, y decirle que ahora los archivos que sean planes de ejecución. Entonces de esta manera nosotros podríamos ver los planes de ejecución de las consultas que se están ejecutando dentro del contexto de SQL Server Compact Edition. Esta era como la primera demo que les quería mostrar, que les quería compartir, pues porque es muy importante que veamos los planes de ejecución también para, de forma heurística, poder saber cuál es el mejor plan, el que se acomoda, dependiendo de la sintaxis que tenemos en cada una de las consultas. Voy a continuar por acá al siguiente slide. Entonces, algunos tips de medición de rendimiento. Entonces, lo primero es que debemos descartar las primeras mediciones que se hacen, porque las primeras mediciones pues son las que dan la conexión a la base de datos y todas estas cosas. Entonces, es importante que descartemos esas primeras mediciones. Luego, pues es importante también tomar bastantes muestras para saber en realidad cómo se está comportando nuestras consultas, reiniciar la aplicación entre algunas pruebas, usar datos, dispositivos y medios de almacenamiento reales. Entonces es muy importante que aterricemos nuestras pruebas a un escenario real, y pues no que en las pruebas, si vamos a probar con 10 registros, funcione bien la aplicación, y que cuando vayamos a un ambiente de producción y tengamos 1000 registros, ya no se comporten tan bien y sea más costoso en este momento modificar la aplicación como tal. Como ya les dije, vamos a continuar por acá con el siguiente slide. Les voy a hablar un poco del procesador de consultas de SQL Server Compact Edition. Las pruebas heurísticas que son como pruebas de prueba y error. Entonces, pues, esta es la manera como nosotros podemos probar varias consultas, escribiéndolas con semántica equivalente, de forma que pueda encontrar el mejor plan de ejecución. Entonces, lo que puedo hacer es que escribo mi consulta. Por ejemplo, si tengo varios joins dentro de mi consulta, como está acá en el ejemplo, podría también ver la posibilidad de en el front de la sentencia select, decirle solo los nombres de las tablas, y en el where poner cómo se van a unir estas tablas, con qué columnas, en qué orden, ya que cuando lo hacemos con un join en Compact Edition, son migrados los datos juntos y no tiene el orden en el cual se van a unir estas tablas. También pues la optimización basada en costo. Entonces debemos determinar, precisamente partiendo de los planes de ejecución, cuáles son en qué partes de la consulta se están haciendo full scan, en cuáles se están haciendo escaneos mediante índices, cuáles son los índices que son más utilizados, los índices que no son utilizados pues los debemos desechar, utilizar un orden apropiado para los joins,
cuál es la posición de ordenamientos y filtros. Entonces es muy importante ser muy ordenado en toda esta clase de cosas cuando estamos programando para un dispositivo móvil. ¿Cómo trabaja? Entonces debemos enumerar el conjunto de los posibles planes de ejecución. Entre más planes de ejecución tengamos, eh, para, para conocer cómo están nuestras consultas, pues podemos saber cuál de ellas es la mejor alternativa para nuestra aplicación. Encontrar un plan con menos costo estimado, pues es lo mismo que hablábamos antes. A partir de las pruebas que nosotros tenemos, pues podemos ver cuál es el costo que tiene cada una de estas sentencias equivalentes que estamos haciendo y así seleccionar la mejor. Generar estructuras de datos que implementen el plan. Es muy importante también tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos en nuestra aplicación de escritorio, pues tal vez debamos modificar la estructura cuando implementemos una aplicación en un dispositivo móvil. Más adelante vamos a ver cuáles son algunos parámetros de medición, como que por ejemplo no podemos manejar más de 4 joins en una consulta porque pues esto deteriora notablemente el rendimiento de la misma. Entonces en esos casos podríamos hacer cosas como que en vez de hacer una gran cantidad de joins dentro de una consulta select, pues lo que podamos hacer es que modifiquemos la estructura de la base de datos para que se acomode a un mejor rendimiento. Bueno, vamos a hablar un poco hoy vamos a ver dos temas. El primero que vamos a ver es sobre rendimiento en consultas y pues sobre todo en las aplicaciones para Compact Edition de SQL Server, y también en la base de datos hay dos temas. El primero, cómo optimizar nuestras consultas select, y el segundo, cómo hacer para que nuestras cláusulas o nuestras sentencias de ML, que son las de modificación de datos, como son initial update y list, pues se comporten mejor y nos ayuden al rendimiento de la misma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver algunos tips para las consultas select, y también vamos a hacer una demo donde vamos a ver muchos de estos tips que voy a enumerar ahorita. El primero es pues acomodar el esquema de la base de datos o la estructura, como ya lo habíamos hablado, a las capacidades de SQL Server Compact Edition. Usar tables cursors o tables videx. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nosotros ya pues me imagino que estamos muy relacionados con las librerías del namespace system.data de Ado.net. Entonces tú tienes un comando. El comando tú le puedes decir que es de tipo texto, así como le puedes decir que es de tipo texto, también le puedes decir que el comando es de tipo tables. Ya vamos a ver ahorita un ejemplo de eso para que nos quede muy claro. Entonces, pues la idea es que cuando necesitemos devolver todas las columnas que tiene una tabla de SQL Server Compact Edition, pues lo podamos hacer no haciendo un select asterisco en la tabla, porque además los select asteriscos en temas de replicación no son muy óptimos, ya que me vamos a hacer columnas como el QID y esas clases de cosas. Entonces que podamos usar un table ID. También pues vamos a ver cómo se comporta el result set versus el data adapter. Obviamente vamos a ver las características que tiene el result set, que es mucho más óptimo usarlo que el clásico data adapter, que es el que siempre por defecto usamos, o el que por ejemplo en nuestros wizards cuando creamos un dataset por debajo se crea por omisión sin que nosotros lo hagamos. Entonces vamos a ver cómo el uso del data adapter versus el uso del result set se comporta. Aprovechar el uso de índices es muy importante, pues obviamente en estas aplicaciones tan pequeñas, en estos dispositivos con capacidades de hardware tan limitadas, pues poder aprovechar los índices, y esto va a impactar bastante en nuestro desempeño de las consultas. Ahorita vamos a ver cómo los porcentajes en número de filas, de cómo se comportan los índices a la hora de hacer consultas select. Utilizar un administrador de conexiones a bases de datos reutilizables en nuestra aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos utilizar desde nuestra aplicación, poder fácilmente modificar la conexión a la base de datos, que si ya no la tengo en C-Program Files, el nombre de mis programas, si no la tengo en C-My-Documents, pues fácilmente lo podamos lograr sin necesidad de tener que desplegar la aplicación de nuevo al dispositivo móvil. Usar una única capa de acceso a datos.
pues en las aplicaciones de escritorio, pues nosotros hemos visto que tenemos en nuestras capas DAO bastantes capas para esto, pues en Compact Edition es mejor utilizar una sola capa para que maneje el acceso a datos de la aplicación. Voy a continuar por acá con mi siguiente slide. En tips en el esquema, tips acerca del esquema de la base de datos o de las consultas que estamos haciendo. Lo primero es minimizar el conteo de columnas sobre las tablas. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros, por ejemplo, lanzamos una consulta select asterisco, pues el procesador de consultas tiene que ir a contar cuántas columnas tiene la tabla en la que estamos seleccionando. Si tiene joins, pues obviamente en el select asterisco van a salir los campos de todas las tablas involucradas en el front de esta sentencia. Entonces, esto lo que va a hacer es que primero el procesador de consultas tiene que ir a contar cuántas columnas va a devolver. Lo que debemos hacer es, en la consulta select, pues decirle cuáles son las columnas que necesitamos para evitar ese conteo que va a generar una carga extra para el procesador. Usar columnas de longitud variable, esto quiere decir pues que cuando estemos definiendo nuestras tablas, o en nuestra aplicación estemos definiendo parámetros y todo este tipo de cosas, pues utilicemos con columnas de tipo var. Entonces podemos utilizar nvarchar, varchar, ntext, toda esta clase de tipos, pues es una buena técnica en vez de utilizar, no solo en vez de utilizar columnas de longitud estática, no solo por rendimiento, sino también por almacenamiento en la base de datos. Considerar desnormalizar el esquema, era lo que les hablaba. Obviamente cuando nosotros vamos a llevar una aplicación a un dispositivo móvil, si es muy común que nosotros encontremos en los blogs de SQL Server Compact Edition que, por ejemplo, en SQL Server Express una consulta funciona bien, pero cuando la llevamos a Compact Edition, ¿no? Por el número de unions o por el número de joins que tiene, entonces lo recomendable es que una consulta select sea muy, pero muy sencilla y que tenga alrededor de 4 joins en lo posible, ¿no? Si se pueden más, pues obviamente el Compact Edition está limitado para que para que sean 4 nada más, pero lo recomendable es que tengan este número de joins. Precalcular y preagregar cuando sea posible. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una columna que se llama, no sé, el valor unitario, y otra columna que es la cantidad, pero a nosotros nos piden es que devolvamos el valor por ítem, que es un cálculo, que es la cantidad por el valor unitario, pues fácilmente podamos crear una columna que se llame valor total dentro de la tabla y devolverla haciendo simplemente un select y no teniendo que hacer en el aire la consulta donde se haga este cálculo. Entonces esto también es muy importante. Ahorita vamos a ver los porcentajes en los que el cálculo de esto en el aire pues impacta bastante el performance que se tiene en una consulta select en un dispositivo móvil. Impacto en precalcular, pues era lo que les hablaba ahorita. Por ejemplo, precisamente este era el ejemplo que estábamos viendo, ¿no? Cuando lo precomputamos es cuando creamos en la base de datos, o cuando lo precalculamos, una columna que se llama orden total, y pues cuando vamos a insertar el registro de orden desde nuestra aplicación, vamos a hacer este cálculo que va a sumar el valor del valor unitario por la cantidad por el descuento, ¿sí? Cuando nosotros lo devolvemos con el select, podríamos gastarnos en una consulta de order details, que creo que son aproximadamente 3.000 registros, entre 3.97 y 4 segundos, mediante que si lo hacemos haciendo el cálculo dentro de la cláusula select se puede tardar aproximadamente 9 segundos. Esto pues en un dispositivo móvil es bastante considerable, ¿no? Pues tú esperar 9 o 10 segundos a que te retorne un resultado, pues es un poco tedioso, y si lo pudiéramos hacer fácilmente, precomputando esa columna en el momento de la inserción del registro, pues sería maravilloso, porque bajaríamos en más de un 50% el tiempo de respuesta que tiene esta consulta. Usar Table Cursor versus Table Direct, era lo que les hablaba también. Table Cursor y Table Direct, en vez de, por ejemplo, usar un execute no query de un comando, pues también es una buena práctica, porque ignora el procesador de consultas, ya no tiene que pasar por allá. Esto se usa en los casos que necesitamos retornar todas las columnas de un registro, y es el camino más rápido cuando tenemos consultas de este estilo.
Un ejemplo, pues, como lo podemos ver acá, voy a permitirme rayar por acá estos slides. Entonces, por acá creamos nuestro comando. Nuestro comando, pues, le dijimos acá el nombre de la tabla. Y por acá le decimos cuál es la conexión que vamos a utilizar. Esta conexión, pues, ya se debió crear previamente. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Y aquí le vamos a decir que este comando va a ser del tipo Table Direct. Al decirle que es del tipo Table Direct, pues él ya va a saber que lo que va a ejecutar es un select asterisco sobre la tabla autores. Y nosotros podemos hacer cosas como que, por ejemplo, al data reader, decirle que el comando lo ejecute execute reader. Si tuviéramos un SQL ser, result ser, como en el ejemplo que vamos a ver ahorita, le podríamos decir que ese result ser es igual a que ejecute el comando con un execute.result ser. Después de que hacemos esto, pues ya no necesitamos hacer nada especial más que procesar el resultado como lo venimos haciendo siempre. ¿Sí? Si queremos recorrer registro a registro, lo que nos devuelve un data reader, lo que nos devuelve un result set, o lo que nos devuelve un data, pues lo podemos hacer común y corriente, no hay ningún lío. Pero pues sí es bien importante que ahorita vamos a ver también en los tiempos de respuesta. Quiero llegar rápidamente a la demo para que lo podamos ver, más que verlo acá en los slides, que es un poco no tan bueno como es verlo en vivo, ¿no? Entonces es muy importante que se lleven esto claro. Lo primero que quiero es que sepan, o para ir resumiendo hasta este punto lo que hemos visto, ver los planes de ejecución, utilizar Table Direct cuando estamos devolviendo todas las consultas de una tabla, muy importante el uso de índices, también lo que acabamos de ver, de precalcular cuando sea posible, toda esta clase de cosas, pues es muy importante que las tengamos en cuenta a la hora de crear nuestra aplicación. Utilizar el SIG o las cláusulas SIG y set range. Esto es muy importante también. Esto no es posible que lo hagamos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un adaptador. Esto es una propiedad que tenemos cuando usamos consultas con result set. Lo que hace también es que esto ignora el procesamiento, el paso por el procesador de consultas, abre una tabla indexada. Entonces nosotros debemos decirle por qué índice se va a generar, y es el camino más rápido cuando queremos consultar un rango de valores. Un rango de valores, por ejemplo, quiero que me devuelva todas las órdenes que estuvieron entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre del 2008. Entonces lo podríamos hacer fácilmente de esta forma. Le digo que obviamente creo el comando de nuevo, le digo que el tipo va a ser Table Direct, que me devuelva todas las columnas, no me importa. En el command text, pues le tengo que decir cuál es la tabla que voy a consultar y por qué índice voy a hacer la búsqueda. Luego pues le digo cuál es el punto inicial y el punto final del rango que quiero buscar, y en este momento lo que voy a decirle al comando es que se ejecute y vaya y me busque lo que esté dentro de ese rango y me lo devuelva dentro de un data reader como tal. Luego de esto pues ya podemos procesar el resultado común y corriente. Por acá podemos ver pues algunas estadísticas sobre el uso de este tipo de comando Table Direct. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver es que cuando hacemos consultas mediante una consulta select versus una búsqueda basada en tablas con Table Direct, pues por ejemplo si estamos devolviendo 1000 registros, esto se puede tardar 47 segundos, mientras que si lo hacemos con Table Direct podemos durar 2 segundos. Entonces es impresionante como entre más registros pues se va viendo afectado el rendimiento, como lo estamos viendo en este slide. Usar el result set, SQL set, el SQL Compact Edition result set versus el data adapter también es muy importante. El result set se comporta muy similar a cómo se comporta el data reader y tiene un excelente rendimiento para sentencias DML. Ya como les había dicho, DML son las sentencias insert, update y delete para modificación de datos. Por acá estamos viendo un ejemplo. En el ejemplo pues lo que hacemos es crear un result set. También vamos a crear un result set view. El result set view lo que actúa es como cuando ejecuto el result set, el SQL set result set, pues voy a llenar un result set view que va a funcionar como un data reader o como un dataset, si fuera el caso. Entonces por acá le estoy diciendo que el command text va a ser un select asterisco from order, creo un result set,
a las opciones del result set le puedo decir que es scrollable o le puedo decir que es updatable. Cuando le digo que va a ser scrollable es porque quiero hacer búsquedas de rangos. Cuando le digo que es actualizable es porque quiero, por ejemplo, que esos datos que se están creando ahí puedo usarlos como cuando uso un adaptador con sus diferentes comandos y hago un dataAdapter.update. Aquí lo que estoy diciéndole por acá en esta parte es que ese result set que acabo de crear sea igual a que ejecute este comando con las opciones del result set como tal. Entonces ahorita también lo vamos a ver en el ejemplo de las consultas de ML para que nos quede un poco más claro el uso del result set. Quisiera aterrizar un poco más que como está acá, pues por lo que no está todo el código. En la aplicación sí lo está. Y pues por acá podemos ver cuánto tarda una consulta con un comando ejecutándolo con result set versus un dataAdapter.field. Entonces podemos ver que, por ejemplo, un dataAdapter.field en una consulta de 2800 registros, que creo que tiene la tabla de orden, se está demorando 1.7 segundos, mediante que si lo hacemos con SQL Server Result Set, podemos tardarnos 1.079 segundos, que pues siempre es una diferencia bastante grande. Scrollability, pues lo que les hablaba ahorita, el scrollability lo que nos permite es, bueno, vamos a ver primero como una comparación entre los diferentes objetos. Cuando utilizamos un data reader, pues es forward only. Allí no podemos hacer desplazamientos ni podemos, por ejemplo, hacer actualizaciones sobre nuestro origen de datos. El data adapter en sus consultas select pues no va a aprovechar el cell range o el seed que vimos anteriormente, sí lo podemos utilizar cuando tenemos un objeto de tipo SQL Server Result Set. Entonces es muy importante también, esta es otra capacidad que nos brinda este objeto SQL Server Result Set, pues porque ya no vamos a tener que devolver las consultas select cuando utilizamos el data adapter haciendo un escaneo de toda la tabla, sino que podemos utilizar rangos y todo este tipo de cosas. Aprovechamiento de los índices. Un índice muy usado es cuando es selectivo y cuando lo usa el procesador de consultas también. Un índice es más selectivo entre más se acerque al número total de filas de la tabla. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el order ID, que es el identificador de la tabla de órdenes, pues es la columna o es el índice más selectivo que tiene esa tabla, mientras que si vemos la forma de envío, pues la forma de envío, si son 1000 registros, pueden haber 3 o 4 formas de envío, lo que no lo hace muy selectivo, mientras que si el orden ID hay 2000 órdenes, pues tendrá 2000 order ID diferentes, lo cual lo hace bastante selectivo. Si cual se solo usa un índice portable en un plan de ejecución, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Los índices, pues ya como sabemos, incrementan el tamaño en la base de datos, entonces es muy importante que solo mantengamos los índices que son muy usados en nuestros planes de ejecución. Evita indexar tablas pequeñas, en casos en los que la tabla tiene muy pocos registros, es más eficiente hacer un table scan y hacer una búsqueda realmente por un índice. Nosotros podemos tener en la edición Compact Edition de SQL Server máximo 249 índices por tabla, donde cada índice puede tener 16 columnas por índice. Entonces es una limitante, pues no es muy grande en realidad, pues creo que tener 249 índices por tabla en una versión Compact Edition de SQL Server es bastante. Estos son como las limitantes que tenemos y es muy importante pues que tengamos en cuenta esto a la hora de construir nuestras estructuras de SQL Server Compact Edition. El impacto de los índices, entonces por ejemplo, nosotros tenemos una columna donde me va a devolver los datos de una orden. Cuando lo hago con un índice sobre el order ID, voy a tener el tiempo de respuesta en 0.065 segundos, mediante que si lo hago sin un índice en la columna order ID, que es la que estoy utilizando en mi consulta en el web, pues se va a demorar 0.2 segundos, que obviamente estoy volviendo un registro pues
es bastante más que si lo hiciéramos indexado. Esto se hace sobre la tabla order details, que como les comentaba tiene 2820 registros. Entonces es muy importante que tengamos estos valores en cuenta. Entre más registros tenga la tabla, pues mejor se va a comportar el índice versus una consulta sin un índice como tal en la estructura de la base de datos. Vamos a ver pues una demo sobre el rendimiento óptimo de consultas. Por acá entonces voy a compartir en este momento mi máquina virtual. Y les voy a explicar qué tengo por acá. Bueno, para iniciar pues esta máquina virtual tiene Windows Vista y Ultimate, también tiene instalado pues SQL Server 2008 y también tiene instalado el Visual Studio 2008. Lo que hice fue que creé una aplicación para dispositivos móviles en C# y pues para que la podamos ver, aquí ya la tengo desplegada. Voy a cerrar por acá el Analyzer, y lo que vamos a hacer es algo como esto. Vamos a ver primero cómo minimizando el result set que se retorna en una consulta select, cuánto se tarda con un select asterisco y cuánto se tarda diciéndole cuáles son las columnas que queremos devolver. Escribir cláusulas Targetable, también vamos a ver unos demos de eso, cómo se comporta el procesador de consultas cuando escribimos estas cláusulas y cuando no. También cuando utilizamos subquery, donde podemos utilizar join, evitar distings redundantes, y pues los otros de usar tables direct y ejecutar result sets los vamos a ver en los ejemplos de DML. Por acá pues para iniciar, como les dije, les voy a decir la primera opción, que es que me inicia el result set. Cuando es lento es cuando le digo select asterisco from order. Por acá le voy a decir que corra la consulta. Al correr la consulta pues se está demorando 0.3 segundos. Si yo quisiera devolver solo la columna order ID y no devolver el asterisco from order, pues se está demorando 0.122 segundos. Y siempre es bastante la diferencia que tenemos utilizando o minimizando el result set que estamos retornando, precisamente por lo que no se están haciendo los conteos de las columnas que tiene esta consulta, que era lo que estábamos viendo en los slides anteriormente. Vamos a seguir por acá con otro ejemplo. Escribir cláusulas Targetable. Entonces, en este ejemplo lo que está haciendo es que nosotros queremos devolver las órdenes que se vendieron en el año 92, en el mes de abril. Para esto estamos utilizando en el Word funciones de tipo fecha, como lo son DaySpark para sacar el año 1992, y funciones también para sacar la fecha de la fecha del mes 4. Esto lo podríamos hacer si le dijéramos que quiero que me muestre el order day entre el 1 de abril de 1992 y el 30 de abril de 1992, sería más óptimo, ya lo vamos a ver. Entonces por acá le voy a decir que lo corra. Esto sin escribir la cláusula Targetable, se está demorando 0.146 segundos. Si lo hiciéramos de esta manera, que es diciéndole que saque sin utilizar estas funciones de DaySpark, pues lo podríamos hacer en 0.071 segundos. Entonces sí se ve el impacto realmente. Y es que la tabla que tengo en esta aplicación desplegada, pues en realidad no tiene muchos registros. Vamos a ver por acá otro de los ejemplos que les quería mostrar. Por acá no era, por acá. Era escribir subquery, reescribir los subqueries usando joins cuando sea posible. Por ejemplo, acá vamos a ver que queremos seleccionar desde la tabla de órdenes las que tienen un descuento mayor al 0.25%. ¿Cómo encontramos estas órdenes? Pues las estamos encontrando por acá utilizando este subquery, ¿sí? Lo que podemos hacer en vez de utilizar este subquery en el Word es que vayamos directamente a hacer un join desde la tabla de orders contra la tabla de orders detail, y en el Word simplemente le pongamos que el descuento queremos que sea mayor al 0.25%. Ya lo vamos a ver ahorita cómo se escribiría, pero si en este momento lo corriéramos, esta consulta se está demorando 0.25 segundos. Si lo hiciéramos de esta otra forma, que es reemplazando el subquery con un join, pues entonces se está demorando 0.06 segundos, que en realidad es un tiempo bastante considerable
si tenemos en cuenta que reemplazando los subqueries con joins, pues va a mejorar bastante el performance de nuestras consultas. Perdón, por acá vamos a ver otro ejemplo. Eh, Evitar distings redundantes. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una consulta donde se hace un join de clientes con órdenes y le estoy diciendo que me muestre cada cliente los diferentes IDs de órdenes que tienen. Esto nosotros no lo necesitamos hacer, no necesitamos utilizar ese distinct, ya que pues cuando nosotros hacemos un join, el distinct se hace implícito. Por acá vamos a correr esto, se está demorando 0.18. Si lo hiciéramos sin utilizar el distinct, que es como les digo, el distinct se hace natural cuando tú usas un join, pues lo estamos haciendo en 0.036 segundos, el otro estaba en 0.018. Esta era como la demo que les quería mostrar de algunos de los tips y tricks que tenemos para hacer consultas en SQL Server Compact Edition. El otro, pues obviamente, es que en vez de nosotros utilizar de pronto un data.adapter.field, pues utilicemos un SQL Server Result Set, que ya lo vamos a ver en la siguiente demo. Voy a continuar por acá con el siguiente slide. Esto pues es un poco ya sobre lo que vimos, limitar las columnas solicitadas, era lo primero que estábamos hablando. Pues nos va a mejorar la consulta en un 70%. Escribir sentencias targetable nos va a mejorar las consultas en un 55%. Las sentencias que no son targetable, pues son las que en el where utilizamos un is null, o en los joins tal vez utilizamos un diferente, un existe, un no existe. Esta clase de cosas podríamos en lo posible tratar de no utilizarlas. ¿Sí? Entonces es muy recomendable que no utilicemos estos operadores en nuestras consultas select. Por aquí pues vamos a ver un poco también el join versus los subqueries, que era lo que veíamos en el ejemplo que les mostraba, es un 88% mejor. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros algunas veces estamos ya tan acostumbrados a utilizar los subqueries que pues naturalmente tal vez para algunas personas lo puedan escribir mucho más rápido y sea un poco rinda un poco más el tiempo de desarrollo, pues en realidad no, este tiempo que estamos minimizando el desarrollo, lo estamos aumentando en el desempeño que tienen nuestras consultas en nuestras aplicaciones. Voy a continuar por acá con el siguiente slide. Evitar los listings redundantes, pues como les decía, va a ser un 55% mejor no tratar de utilizar estos distints. Como ya les dije, nosotros cuando hacemos un inner join, el distinct ya está implícito, debemos, o es una buena práctica que indexemos las columnas que utilizamos en las cláusulas, donde está el where, donde están los def by, donde están los group by, todas estas columnas que utilizamos en estas cláusulas, pues les creemos un índice. Esto va a mejorar nuestras consultas aproximadamente en un 39%. Y ahora sí vamos a ver un poco acerca del rendimiento óptimo del lenguaje de modificación de datos. Es muy importante pues hacer un cambio de las tablas de referencia. Ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, cuando yo necesito insertar registros a una base de datos y esos registros ya los tengo cargados en un database, pues es muy importante que no lo haga en el momento que voy a insertar en la consulta, pues porque se va a tardar mucho, sino que tal vez al cargar el formulario donde el usuario no sienta tanto este retraso, pues lo podamos hacer en este momento, parametrizar las consultas DML, usar SQL Server Result Set en vez de un Data Adapter, que es lo que he venido recalcando alrededor de esta webcam, considerar remover y readicionar índices. A veces cuando nosotros tenemos índices y estamos haciendo nuestras inserciones o nuestras actualizaciones, los índices nos van a minimizar
el tiempo de respuesta de estas transacciones. Entonces podríamos estar considerando quitar los índices, insertar los registros, actualizarlos o borrarlos y después de esto volver a crear los índices en caso de que sean inserciones masivas o cosas de este estilo, incrementar los buffer size, ¿sí? Para cuántos registros por segundo se están insertando o cada cuánto haga commit una transacción, si son 1000 registros, que cada 100 registros haga commit, y esta clase de cosas también es muy importante tenerlo en cuenta. Usar almacenamiento rápido, entonces pues en vez de utilizar tal vez una memoria limitada como lo son por ejemplo las memorias que tiene una Pocket PC, que es aproximadamente de 56 megas, pues es mejor utilizar un almacenamiento externo en un storage card, no sé, en una memoria SD, y esa clase de cosas es mucho más óptimo que si lo estamos haciendo directamente sobre la memoria del dispositivo, que es bastante limitada y tiene otros procesos corriendo al mismo tiempo. Vamos a ver entonces una demo. Esta demo voy a parar por acá. En este momento voy a compartir de nuevo mi máquina virtual. Lo que voy a hacer es decirle acá que arranque por el formulario número 2. En este momento voy a detener la aplicación y la voy a poner a correr de nuevo. Y mientras corre esta aplicación les voy a explicar un poco acerca de cómo funciona esta aplicación que estoy haciendo acá. Es algo relativamente sencillo, simplemente vamos a hacer un insert utilizando un execute no query de un comando versus hacerlo con un SQL Server Result Set. Entonces lo que hacemos es que simplemente nosotros, al cargar el formulario, yo estoy cargando unos registros en un dataset, al cargar estos registros en un dataset, al presionar sobre un link label que tengo en la aplicación, puedo hacerlo utilizando el execute no query y el command, o lo puedo hacer para que sea más óptimo utilizando el SQL Server Result Set. Entonces vamos a ver en estos dos casos cómo se comporta la aplicación, y pues de esta manera ver y ratificar el uso del result set, que es un objeto pues que nos proporciona bastantes mejoras a la hora de utilizar no solo nuestras consultas de ML, sino también nuestras consultas de LEC, como lo veíamos anteriormente. Esto es mucho más rápido que tal vez utilizar un data reader o utilizar un dataset del cual estamos poblando desde un data adapter. Podemos utilizarlo con un SQL Server Result Set, el cual pues se va a comportar muy bien en estos casos. Por acá pues está compilando la aplicación. Entiéndanme que es una máquina virtual, la tengo corriendo con aproximadamente 1 mega de memoria, y ustedes saben que este Windows Vista consume bastantes recursos. Mientras termina por aquí de compilar la aplicación, si tienen alguna pregunta o alguna duda, este es el momento, como para que no quede una brecha mientras esperamos que compile esto, pues podría yo responderla. Alguna inquietud que no hayamos visto en el momento. Los temas que vamos a ver ahorita, pues ya no les tengo más demos, esta es la última demo que les tengo, pero les voy a hablar un poco sobre algunos trucos o algunos tips que conozco sobre el despliegue de aplicaciones en Compact Edition. Por ejemplo, lo que les hablaba acerca de las opciones que tenemos para replicar los datos, si lo queremos hacer mediante replicación, mediante web service personalizado, o tal vez mediante Remote Data Access, o los servicios de sincronización del Compact Framework para dispositivos móviles, que es algo nuevo, ahorita está en la versión CTP1. Sería muy importante que tuviéramos, o que las personas que están de pronto interesadas en seguir conociendo acerca de este tema, pues lo revisen en el MSDN Developer Network para dispositivos móviles. Hay un paso a paso
de cómo utilizar estos servicios de sincronización de datos para Dado.net, que es algo nuevo. ¿Qué más les cuento? Por allá en los Power Toys que se tienen para los Pocket PC, así como los hay para tal vez tú cambiar los fondos de que tiene la Pocket, pues también hay un Power Toy que lo que te permite es ver el Performance Monitor y los contadores de desempeño que se tienen en la Pocket PC, que es algo que tú no encuentras por el Control Panel de Windows Mobile, pero sí lo puedes hacer con un PowerToy que te permite hacerlo, editando una llave de registro. Por acá ya está compilando la aplicación. Vamos a esperar. Como les dije, si tienen dudas, en este momento sería un buen espacio para hacerlo. Desde mañana la aplicación, la webcam va a estar disponible para las personas que la quieren tener como material de referencia, para que la puedan descargar, ya sea desde mi blog o desde la página del MSBN Media Center.